Muy bien, entonces vamos a hablar lo que es el Islam. Y el Islam es una religión y es la segunda religión más grande del mundo, después del cristianismo, a pesar de que tiene menos tiempo. Pero vamos a ver en este tema todo lo que se refiere al Islam. Pero es bueno también eh, establecer de una vez, en este primer momento, que no todos los árabes son musulmanes y no todos los musulmanes son árabes. Ese es como el cristiano. No todos los cristianos son de una nacionalidad en específico. Cristianos de distintas partes del mundo. Así son los musulmanes. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vemos un árabe creemos que es un musulmán y quizás ni siquiera es posible que sea hasta ateo. ¿Ok? Entonces, claro, aunque creo que la mayoría de los árabes son practicantes o creyentes de esta religión, por más que todo por cultura, no por religión, porque esta religión se convirtió en cultura. Eso es lo que ellos buscan, convertir la religión en cultura, en cosmovisión, y lo han logrado en muchas partes. Es lo que quería hacer también la Iglesia Católica, que también lo logró en gran parte, y todavía se mantiene. Entonces, pero es necesario saber eso, de que no todo musulmán es árabe y no todo árabe es musulmán. Eso es importante saberlo. Entonces, ¿qué es el Islam? El Islam lo inició Mahoma. Él nació en Cuariz en el año 570 aproximadamente. No es una fecha exacta, pero aproximadamente. Y nació en la Meca, en Arabia Saudita. El padre de Mahoma se llamaba Abdullah y murió antes del nacimiento de esto. O sea, cuando ya Mahoma nació, ya su padre no existía. Su madre, que se llamaba Amina, murió cuando él tenía 6 años. Y su abuelo, quien era el líder de la Meca es la ciudad, ¿ok? Cuidó de él. Cuando Mahoma tenía 25 años, se casó con una viuda muy rica. Esta viuda se llamaba Khadija. Y cuando Mahoma empezó a recibir las revelaciones, esta mujer, que tenía mucho dinero, lo ayudó a propagar sus doctrinas, ¿ok? A través del contacto con cristianos y judíos en su tierra natal y en sus viajes de negocios, aprendió la fe cristiana y la fe judía. Oigan esto es historia y esto es muy importante porque en el futuro luego esto se convirtió en parte de lo que era el Corán. Ok, entonces sigo. Quizás él estuviese buscando algo que satisfaciera sus anhelos del corazón. Entonces incorporó las prácticas, el ayuno y la oración, o sea, prácticas de lo que era el cristianismo y el judaísmo que ya existían. Recuerde que él nace 500 años después de Cristo. Imagínense eso. Y luego él incorporó estas prácticas a la versión del Islam, lo que es el ayuno y la oración, seleccionado de lo que es el cristianismo y el judaísmo. Alrededor de los 40 años, mientras meditaba en una cueva, Mahoma recibió su primera revelación. Un ser espiritual vino a él y lo comisionó a narrar o relatar en fechas posteriores otras revelaciones que dieron el material para el resto del Corán. Ok, entonces eso es lo que dice la historia, que él recibió estas revelaciones en esa cueva. Eso lo dice la historia. La palabra Islam significa rendirse o entregarse o sumisión y viene de la raíz de la palabra salem, que significa rendirse o entregarse. Un musulmán o musulmana, lo que significa alguien, o lo que significa es alguien que se rinde a Alá, que es un partidario del Islam. El Islam es una religión con doctrinas teológicas precisas acerca de Alá, del juicio, del cielo, del infierno, de los ángeles, de los profetas y de la salvación. Y la palabra árabe para Dios, o sea, para ellos decir Dios, es Alá. No necesariamente tenga que ser Jehová, porque como hay tantos dioses, entonces esa palabra puede servir para cualquier dios. Pero en específico, esa palabra Alá significa Dios.
Entonces, la cual se ha convertido en una clase de nombre para el Dios del Islam. Y oigan eso, para el Dios del Islam, que no necesariamente es el Dios del cristianismo. Muchos confunden eso también y por eso muchos piensan que somos hermanos de esta religión. Si fuese así, entonces tendríamos que convertirnos al Islam o los musulmanes tendrían que convertirse a nosotros y debe ser así, pero más que todo nosotros a ellos. El Islam enseña que Alá es uno y la única deidad en existencia. Eso está en el Corán 5:73, o sea, Sura 5, Aleya 73 y 112, 1 al 4. Es bueno que ustedes también tengan su Corán, por lo menos en digital, en PDF. Él es supremo, todo lo conoce, 40-20 del mismo Corán. Siempre está presente en diferentes de toda la creación, 391, y está en completo control de todas las cosas. De acuerdo al Islam, Alá creó el universo en 6 días. Oigan eso. 229, 25, 61, 62. Y todo lo que está en este continúa su existencia por su permiso y voluntad. Alá es absoluto y eterno, pero no es trinitario. Eso es muy importante. El Corán, que es el libro sagrado del musulmán o de la religión islámica. El Corán significa la lectura en árabe. Es un libro sagrado, es el libro sagrado de los musulmanes. Tiene 114 capítulos que son llamados suras. Y cada capítulo tiene su versículo que son llamados aleyas, los cuales cubren los temas de la ética, historia, ley y teología. Es altamente reverenciado por los musulmanes como la palabra directa literal de Alá. O sea, esa es la palabra literal de Alá, de su Dios. El Corán fue entregado, según dice la historia de ellos, ¿verdad?, por el ángel Gabriel, también conocido en el Islam como el Espíritu Santo. Fue entregado a Mahoma en un periodo de 23 años, después de su primer encuentro con Gabriel en una cueva cuando tenía 40 años de edad. Los musulmanes consideran a Mahoma, cuyo nombre completo es Abul al-Qasim Muhammad Alak al-Asimi al-Qasri, como el último profeta de Alá al mundo. Mahoma posiblemente nació en el 570 después de Cristo, en la Meca, y murió en el 632 después de Cristo. Okay. Lo segundo en la creencia islámica, después de la unidad de Alá, ¿verdad?, que Alá es uno solo, no tiene padre e hijo, es la supremacía de Mahoma como el profeta Alá. Pero el Islam reconoce que muchos profetas fueron antes que Mahoma. Los mayores eran Noé, Abraham, Moisés, David y Jesús. Estos profetas dieron revelaciones de Dios, las cuales fueron escritas como escrituras, principalmente el Antiguo y el Nuevo Testamento. Estos predecesores de Mahoma son considerados grandes profetas, quienes hablaron por Dios a personas específicas, y se suponía que sus mensajes eran para aquel tiempo. De acuerdo al Islam, Jesús fue simplemente uno de muchos profetas. Por lo tanto, ellos niegan la doctrina cristiana de la deidad de Jesús, la necesidad del sacrificio en su expiación, Sura 4, versículo o Aleya 157-58, y la Trinidad en la 5:73 y muchos más. De acuerdo al Islam, no hay necesidad del sacrificio de Cristo para el perdón de pecados, ya que solo se necesita la fe en Alá, el arrepentimiento sincero y la obediencia a la ley islámica. 3:135 y otros más. De hecho, en el Islam, el mayor de los pecados se llama shirk, el cual es la idolatría o politeísmo. En resumen, es atribuirle socios o compañeros a Alá. En otras palabras, decir que Alá es una trinidad de personas es un pecado imperdonable para un musulmán. O sea, para ellos Alá no es trinitario. Y para ellos la Trinidad no existe. Por lo tanto, los cristianos son idólatras, porque tienen 3 dioses, según ellos.
Adicional al Corán están también los hadiths, que son fuentes de autoridad paralelas al Corán, aun cuando es secundario con relación a este. Los hadices son las narraciones, relatos, relaciones de los hechos y máximas de Mahoma, como fueron registrados por sus compañeros. Son tradiciones orales, autoritarias e instructivas, como comentarios y aplicaciones de los principios del Corán. O sea, es como, exacto, es lo que como dice, son comentarios del Corán, como interpretaciones, dichas por Mahoma, y fueron anotadas por sus colaboradores. Los hadices tienen principios adicionales que no se encuentran en el Corán, y son las verdaderas inspiradas de Alá, transmitidas a los musulmanes en el estilo y palabras de Mahoma. ¿Okay? Aun cuando el Corán es el que contiene las palabras exactas de Alá, las cuales están supuestas a ser protegidas de la corrupción por el mismo Alá. En el Islam, todos los musulmanes están unidos por la fe común, independientemente de la clase social, ubicación, raza o género. Por lo tanto, tienen un lazo especial de unidad e igualdad. La principal verdad del Islam se encuentra en el primer pilar, conocido como la chara o testimonio de fe. O sea, ese es el primer pilar, es el testimonio. No hay otra divinidad con derecho de ser adorada sino su Dios, y que Mahoma es el mensajero de él. Entonces, para ellos ese es su primer pilar, el testimonio, y ellos lo deben decir, y a veces se convierte también en un grito de guerra. Okay. Ese es su mensaje. La teología islámica también enseña que los ángeles fueron creados de la luz, que el jinni singular o los jinn plural son espíritus o demonios más pequeños que un ángel, los cuales pueden también tomar forma femenina y son formados de fuego o aire, adoptando tanto forma humana como animal. Esta teología también enseña que habrá un juicio eterno y que el bueno irá al paraíso y el malo al infierno, que Jesús nunca fue crucificado, que beber bebidas alcohólicas está prohibido como lo está el juego. Y durante los 2 primeros siglos después de su inicio en Arabia, el Islam se expandió muy rápidamente, ayudado con frecuencia por la espada, por la yihad, muy conocida por muchos, ¿verdad? Por todos, por todo el mundo. La yihad, la guerra santa, en África del Norte, por Europa hasta España y este de India. Actualmente, 1.8 millones de personas alrededor del mundo es musulmán, con partidarios en cada continente y nación. Es la religión con más rápido crecimiento en el mundo y segunda en tamaño después del cristianismo. Como en la mayoría de las antiguas religiones existen sectas, el Islam no es la excepción. Las grandes sectas en el Islam son los sunitas y los chiitas. Okay, se dividieron de los musulmanes. Los sunitas son el grupo más grave y comprende cerca del 90% de los musulmanes. Los chiitas, aun cuando pequeños en número, son importantes en la historia islámica y actualmente ocupan las tierras de Irán, Irak, Líbano, Siria, Arabia Saudita, Yemen y los estados del Golfo Pérsico. El lugar más importante de adoración para los musulmanes es la mezquita, la cual está siempre señalando la Meca, el lugar de nacimiento de Mahoma. Recuerden que la Meca es una ciudad, la mezquita es un templo, ¿okay? donde ellos adoran, ¿okay? El cual está ubicado en Arabia Saudita. La Meca está ubicada en Arabia Saudita, es uno de los lugares santos de ellos. Todos los musulmanes deben mirar hacia la Meca durante sus oraciones, debido a que en ese lugar se encuentra la Kaaba. La Kaaba es el altar, ¿okay? Donde ellos le dan vuelta y creen que fue el altar que levantó Abraham. ¿Okay? Entonces ellos siguen pues adorando alrededor de ese altar. Una estructura en forma de cubo, ahí está, la cual fue supuestamente construida por Abraham y contiene una piedra sagrada,
Cuando un musulmán está en la Kaaba, él o ella mirará hacia este lugar. Muchos musulmanes esperan que la Sharia o ley islámica gobierne el mundo. Con este fin, los musulmanes están buscando más convertidos, atacando otros sistemas religiosos, tanto por la espada como por la palabra, moviéndose en cada nación y buscando poder político donde lo pueden obtener. El Islam es una realidad creciente. O sea, no solamente la espada y no solamente la palabra, sino también las redes sociales y muchas obras sociales que hoy en día están haciendo en muchas partes del mundo. Entonces, su crecimiento es más fuerte en este tiempo. Diferencia entre la Biblia y el Corán. La Biblia y el Corán. La Biblia es monoteísta, trinitaria. Ahí están los versículos. El Corán es monoteísta y niega la Trinidad. Jesús es Dios en carne. Jesús no es Dios para el Corán. Para la Biblia Jesús fue crucificado. Para el Corán no fue crucificado. Para la Biblia Jesús resucitó entre los muertos. Para el Corán no resucitó entre los muertos. Para la Biblia Jesús fue el Hijo de Dios. Para el Corán Jesús no fue el Hijo de Dios. Para la Biblia el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Él da testimonio de Jesús. Para el Corán el Espíritu Santo es el arcángel Gabriel. Para la Biblia la salvación es por gracia a través de la fe. Para el Corán la salvación es mediante la sinceridad y las buenas obras. Para la Biblia los demonios es un ángel caído. Para el Corán el diablo, Satanás, no es un ángel caído, sino un jin caído. O sea, eso es lo que dice el Corán. Para la Biblia el hombre es un ser caído, un pecador. Para el Corán el hombre es básicamente bueno. Para la Biblia los discípulos eran cristianos. Para el Corán los discípulos se declaran a sí mismos como musulmanes, según la Sura 5:111. Para la Biblia la adoración en el Sabbat es el Sabbat, Éxodo 20. Después cambió al primer día de la semana, Hechos 27, Romanos 14, 5 al 6 y Corintios. Para el Corán adoran el día viernes. Para la Biblia numerosos milagros se registran. En el Corán ningún milagro se registra con excepción de que ellos afirman que el Corán es un milagro. Para la Biblia numerosas profecías son hechas y cumplidas. El Corán no tiene profecías. El Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, el testimonio de Jesús. El Espíritu Santo es el arcángel Gabriel, el Corán. La salvación es por gracia a través de la fe. La salvación es mediante la sinceridad y las buenas obras, según el Corán. El demonio es un ángel caído. El diablo, Satanás, no es un ángel caído, sino un jin caído. El hombre es un ser caído, un pecador. El hombre es básicamente bueno. Los discípulos eran cristianos. Los discípulos se declaran a sí mismos musulmanes. La adoración es el día sábado. Después se cambió al primer día de la semana. Para el Corán adoran el día viernes. O es el día viernes. Numerosos milagros se registran. En el Corán no se registran milagros. Y en la Biblia se cumplen muchas profecías, pero el Corán no tiene profecías. Y vamos a ver una tabla comparativa entre el cristianismo y la doctrina del Islam. Ok, entonces, término ángeles, cristianismo, seres creados, no son humanos, algunos de los cuales cayeron en pecado y se convirtieron en seres malignos. Son muy poderosos, los ángeles no caídos llevan a cabo la voluntad, los ángeles no caídos llevan a cabo la voluntad de Dios. Islam, seres creados sin voluntad que sirven a Alá. Los ángeles fueron creados de la luz. La Biblia, la palabra inspirada es infalible de Dios. El Islam, la respetada palabra de los profetas, pero la Biblia ha sido corrompida a través de los siglos y solo es correcta si está de acuerdo con el Corán. El cielo o el paraíso. Para el cristianismo el lugar donde Dios habita. El cielo es el lugar final de los cristianos que son salvos por la gracia de Dios. Es el cielo porque es el lugar donde está Dios y los cristianos disfrutarán de una relación eterna con Él. Para los musulmanes es el paraíso un lugar de dicha, un jardín con árboles y comida, donde los deseos de los fieles musulmanes se cumplen. El Corán,
La obra de Mahoma no es, según el cristianismo, la obra de Mahoma no es inspirada, ni tampoco es escritura, no hay verificación de que fuera verazmente transmitida de los originales. La revelación final de Alá a toda la humanidad, dada por medio del arcángel Gabriel a Mahoma, en un periodo de 23 años, no tiene error y es guardada así por Alá. Eso es lo que dice el Corán y los musulmanes. La crucifixión, un lugar donde Jesús expió los pecados del mundo, es solo a través de este sacrificio que cualquier persona puede ser salva de la ira de Dios. Jesús no murió en la cruz, más bien Dios permitió que Judas fuera parecido a Jesús y fue crucificado en reemplazo del mismo Jesús. Muy bien. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios totalmente en naturaleza. Ellos dicen que es el arcángel Gabriel que entregó las palabras del Corán a Mahoma. Expiación, el sacrificio de Cristo en la cruz y a través del cual su sangre se convierte en el sacrificio que aleja la ira de Dios. Juan 1:2:2, del pecador cuando el pecador recibe, Juan 1:12, y por fe. Y Romanos 5:1, la obra de Cristo en la cruz. Para el Corán no existe obra expiatoria en el Islam. Su teología afirma que una sincera confesión de pecado y arrepentimiento del pecador es suficiente. El Hijo de Dios, término usado para designar que Jesús es divino, aun cuando literalmente no es el Hijo de Dios en un sentido material. Literalmente un Hijo de Dios, por lo tanto Jesús no puede ser el Hijo de Alá. Hombre, el hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:26. Esto no significa que Dios tiene un cuerpo, sino que el hombre es hecho como Dios en cuanto a habilidades, razón, entendimiento. Según el Corán, no es hecho a imagen de Alá. El hombre es hecho del polvo de la tierra y Alá sopló aliento de vida en el hombre. Infierno, un lugar de tormento, de fuego, alejado de la presencia de Dios. No hay manera de escaparse del infierno. El infierno es un lugar de castigo y tormento eterno, en fuego. Para aquellos que no son musulmanes, así también como para aquellos que sus obras y su fe no fueron suficientes. Jesús, según la Biblia, la segunda persona de la Trinidad, Él es la palabra que fue hecha carne. Él es tanto Dios como hombre. Para los musulmanes, un profeta muy grande, segundo después de Mahoma, Jesús no es el Hijo de Alá y por lo tanto no es divino. Una comparación entre Jesús y Mahoma. Jesús nunca asesinó a nadie. Mahoma asesinó a muchos. Jesús solo enseñó 3 años y medio. Mahoma enseñó más de 20 años, más de 23 años. Jesús no poseyó esclavos. Mahoma poseyó esclavos. Cuando Jesús escuchó de Dios, fue al desierto para ser tentado e inició su ministerio con osadía, con decisión. Cuando Mahoma escuchó la voz de Alá, supuestamente a través de un ángel, él actuó como un cobarde, estuvo inseguro y quiso cometer suicidio, según el Corán 74:1-5. Jesús afirmó ser Dios en Juan 8:24 y 8:58 y hombre. Jesús afirmó ser el único camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Mahoma afirmó ser un simple mortal. Matrimonio, Jesús nunca se casó. Mahoma tuvo mal contadas a más de 20 esposas y aún se casó con una niña de 9 años. Jesús recibió su llamado directamente de Dios. Jesús recibió su comisión a la luz del día. Supuestamente Mahoma la recibió de un ángel, Gabriel. Mahoma recibió sus palabras en la oscuridad de una cueva. Jesús llevó a cabo muchos milagros que incluyeron la sanidad de las personas, el calmar una tempestad con una orden y levantó a personas de entre los muertos. La única cosa supuestamente milagrosa que hizo Mahoma fue el Corán. Jesús murió y se levantó de entre los muertos. Mahoma murió y permanece muerto en su tumba. Jesús habló bien de las mujeres. Mahoma dijo que las mujeres eran la mitad de inteligentes que los hombres. Hadith 3:8-26 y 2:541. Que la mayoría de las personas en el infierno serían mujeres. Eso está también en el Hadith.
Jesús nunca peleó. Mahoma pasó peleando parte de su vida. Jesús cumplió la profecía bíblica acerca de ser el Mesías. Mahoma no cumplió ninguna de las profecías bíblicas, con excepción a la profecía relacionada con los falsos maestros. Jesús voluntariamente puso su vida por otros. Mahoma siempre salvó su vida e hizo que otros fueran asesinados. Jesús tenía el poder para quitar la vida, pero nunca lo hizo. Más bien, él dio vida. Mahoma tenía el poder para quitar la vida a las personas, pero nunca le dio vida a nadie. Muchas personas murieron en la presencia de Mahoma. Él las asesinó. Jesús recibió y escuchó la voz de Dios directamente. Mahoma no recibió o escuchó directamente la voz de Alá. Fue la de un ángel lo que recibió. Y aquí tenemos también 13 mandamientos para compartir el evangelio con los musulmanes. Use la palabra de Dios. Número 1. Use la palabra de Dios, porque es nuestro libro sagrado. Y otra cosa les digo, tenga una Biblia que esté bien limpia y bien cuidadita, porque como es un libro sagrado para los cristianos, para nosotros, delante de un musulmán debe estar así, porque si no, él va a considerar que usted es un irrespetuoso de su libro sagrado. Ore sin cesar por esa persona a quien piensa usted evangelizar, que sean musulmanes. Ore por ellos con nombre y apellido y ore sin cesar. No va a ser fácil. Trate de evangelizar a una persona a la vez. No crea que podemos hacer un culto lleno de musulmanes. Eso nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Ni aquí ni en su tierra menos. Entonces, pero sí podemos evangelizar uno a uno, poco a poco. Sea un amigo sincero, sí, un amigo sincero. O sea, no con intereses, ¿verdad? En lo que tienen, porque mayormente ellos tienen, pero no sea un amigo desinteresado. Formule preguntas que le hagan pensar, sí. Haga preguntas que le hagan reflexionar a ellos. ¿Espera ir al cielo? ¿Está seguro que Dios lo va a aceptar? ¿Qué enseña el Corán acerca del perdón? Puede mostrarle lo que enseña la Biblia. Y escúchelos atentamente. Escúchelos atentamente, sin interrumpirlos. Porque son personas, pues. Y merecen respeto a lo que ellos van a exponer. Pregúntenle a los musulmanes el significado de las palabras que usen. Entre estas podrían encontrarse los términos salvación, pecado, creencia, perdón, fe. Por lo general no concuerdan con las definiciones bíblicas. Tenga presente los problemas de la comunicación que estas diferencias presentan y use una terminología simple para presentar los conceptos cristianos. Y presente sus propias creencias abiertamente. Si está en un sitio donde puede hacerlo. Si está en una tierra de ellos, no lo haga tan abiertamente. No entre en discusiones, muy importante. Si usted quiere ganarse un musulmán, no entre en discusiones, porque entonces no va a ser amigo. Tolérelo, ámelo, porque Cristo ama a ese musulmán. Nunca denigre a Mahoma ni al Corán, ni en secreto ni público. Respételo. Respete el libro sagrado de ellos y respete a su profeta. Aunque nosotros tenemos creencias, ¿verdad? Nuestras creencias y tenemos nuestras convicciones y así lo sabemos y sabemos que es así. Y aunque sepamos que esto no significa nada, debemos mostrar respeto para podernos ganar. Respete sus costumbres, muy importante. Respete sus costumbres, su cultura. ¿Ok? Mostrando demasiada confianza con alguna persona del sexo opuesto, rehusando hospitalidad, haciendo chistes en cuanto a temas religiosos. O sea, hay que tener mucho cuidado con esto. Persevere. Como le dije al principio, no va a ser fácil, pero persevere. Si usted se gana uno, se está ganando quizás 100. Deje alguna literatura y escójala. No le deje cualquier literatura, escójala. Debe ser escogida para ellos. ¿Ok?